Mujer y Sociedad y BIS Televisión presentan Bicentenarias, programa dedicado a la reflexión de 200 años de independencia. Hola amigas, amigos, amigues. Estamos nuevamente con Bicentenarias. Hoy martes 26 de julio estamos en el 21º programa de Bicentenarias. Como Bicentenarias queremos la igualdad real de las mujeres en un Perú donde nuestras tatarabuelas, nuestras bisabuelas y nuestras abuelas soñaron y lucharon para que seamos libres y con derechos de ciudadanía, probablemente desde hace más de 500 años. Bicentenarias tiene en cuenta las gestas heroicas de las mujeres andinas, de las amazónicas, de las citadinas, y hoy queremos darle sus palabras y aspiraciones en esta construcción por la igualdad y la democracia. Este programa de Bicentenarias es libre y da su espacio a las mujeres que buscan construir lo que aún está inconcluso en las artes, en lo cotidiano, en la ciencia, en los cantos, en las creencias, en los escritos, en las leyendas y en las vidas mismas de cada mujer. Estamos en la conducción con Rusela Zapata. Hola Rusela, ¿cómo estás? Hola Zoila, ¿qué tal? Acá encantada nuevamente de estar con las bicentenarias del Perú y del mundo, porque doquiera que esté, ¿no? Hay peruanas y peruanos en el extranjero y ahora celebrando nuestras fiestas patrias. Bueno, nos toca hoy día un programa de lujo. Siempre decimos, tenemos la suerte de contar con bicentenarias exitosas, propositivas, talentosas y políticas, ¿no?, de envergadura. Y tenemos hoy día la visita de dos, nos van a acompañar dos de ellas, ¿no? Me refiero a Carmen Vildoso, ¿no?, y también a Indira Wilca. Comenzaré presentando a Carmen Vildoso, aunque a ambas son muy conocidas, ¿no?, en el país, pero bueno, digamos lo siguiente de ellas. De Carmen Vildoso, socióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en sociología en la Universidad Católica. Es docente de la maestría en Derecho del Trabajo y coordinadora de la maestría de Políticas Sociales, mención en Gestión de Proyectos Sociales y docente invitada en la maestría de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido ministra de la Mujer, viceministra de Promoción del Empleo y MIPE, 4 años en la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional. Acuerdo Nacional, hay que recordarle que existe. Gerenta de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Lima Metropolitana, presidenta del consorcio COPEME, también ella estuvo en este consorcio nacional de ONGs que apoyaban y que siguen apoyando a la micro y pequeña empresa. Consultora nacional e internacional en políticas de empleo y en políticas sociales, especialista en empleo, promoción de micro y pequeñas empresas, políticas públicas y enfoque de género. Y bueno, ahora también me toca el paso a presentarles a Indira Wilca. Ella, bueno, ya sabemos, ella es de izquierda, feminista, socialista y política. Socióloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Ciencia Política y Gobierno en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido congresista de la República en la bancada de Frente Amplio, en la representación de Lima Metropolitana, presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, integrante titular de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social e integrante accesitaria de la Comisión de Vivienda y Construcción. Ella ha sido también regidora de la Municipalidad de Lima Metropolitana, integrando las comisiones de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Mujer y Participación Vecinal. Ella participa en un movimiento político que se llama En Movimiento, justamente. No podía ser menos con una persona tan activa como Indira, ¿no? Es un colectivo de izquierda. Indira es hija del recordado luchador social y dirigente sindical Pedro Wilca Texe, que fuera secretario general de la CGTP.
Bienvenidas a ambas. Un gusto que estén con nosotras, Carmela e Indira. Además, estamos estrenando un programa en simultáneo de 4, porque generalmente tenemos entrevistas por bloque, pero esta vez nos ha parecido muy interesante y mejor poder contar con ustedes en simultáneo. Buenas tardes. La palabra a Carmela y después Indira, de su saludo, por favor. Encantada de estar aquí. Buenas tardes, Toña y Zoila. Felicitaciones por este programa. Estoy segura que tiene una gran audiencia, impulsada por el dinamismo que las caracteriza. Y muy contenta de ver a Indira y participar de un programa junto con ella. Hace tiempo que no tenemos ocasión de vernos personalmente, pero tengo un recuerdo muy, muy vivo sobre todo el periodo que hemos compartido en la Municipalidad de Lima. Hablando de bicentenarias y de estas fiestas que están tan próximas, creo que así, comunicando, compartiendo, debatiendo, así se hace patria. Excelente. De acuerdo. Indira, tu saludo, por favor. Tu saludo inicial. Hola. Hola, creo que voy a tener algunos inconvenientes con la señal, pero voy a tratar de que sean mínimos. Igual si en algún momento se entrecorta, por favor, no duden en avisarme. Acompañarlas, de reencontrarnos, aunque sea virtualmente, efectivamente, con Carmela, contigo, con Rosela, y bueno, con todas las que hacen posible este espacio. Así que muy contenta de estar aquí por primera vez. Bien, y te paso a dejar la conducción a Zoila. Exactamente, Zoilita. A cargo, sí, plenamente. Sí, bueno, estamos viviendo un momento y un tiempo bien especial acá en el país y queríamos justo ahora por el mes patrio, por el Día de la Independencia Nacional, nos faltan muchos días también hasta el 2024, que dura el bicentenario, decirle algunas, o sea, hacerles algunas preguntas, algunas interrogantes que están en la mesa y que ustedes probablemente lo tienen también en la punta de la lengua, como se dice. ¿Qué calificativos les merece la situación actual del país? El Ejecutivo, el Legislativo, los partidos políticos, las organizaciones sociales, las organizaciones gremiales y las organizaciones empresariales. ¿Qué es lo que piensan de esta situación del país? Cualquiera puede empezar. Carmela. La situación del país me parece francamente penosa, francamente penosa. A veces escucho decir que este gobierno es el peor de la historia. Creo que es tan difícil de calificar a alguno como mejor o peor que otro, que dejando de lado las comparaciones, me parece que es una situación triste y penosa, sobre todo porque no solamente hay problemas, que siempre los ha habido, sino que no se avisoran alternativas. No hay signos de esperanza, digamos, a la vista. Ese creo que es el problema mayor, no tanto la envergadura de los problemas, porque en la vida que nos ha tocado vivir hemos tenido problemas realmente mayúsculos. Creo que este es un gobierno que está en trompo, ¿no? Que ha encargado la conducción del Estado a personas que no tienen mérito alguno, ¿no? Creo que y sin embargo, siendo tan lamentable la gestión de este gobierno, el Congreso compite con el gobierno en aprobar leyes. Uno aprueba medidas, el otro da leyes que sobre todo sirven a intereses particulares. No hay un compromiso con el país, ¿no? Mucho menos con los pobres, ¿no? Y podríamos decir tampoco con los ricos. O sea, no hay un compromiso del país, salvo con sectores informales que lindan con lo delincuencial, ¿no? En algunos casos.
Creo que por otro lado hay una falta de liderazgo, ¿no? Y los empresarios que me refiero a los grandes empresarios que durante décadas pensaron que podían funcionar con cuerdas, llevando la política y la economía como cuestiones que podían marchar por cuerdas separadas. Creo que a estas alturas se dan cuenta que eso no ha funcionado, ¿no? Necesitamos alternativas políticas, ¿no? Necesitamos movimientos políticos, partidos políticos que puedan realmente vincularse con las mayorías, ¿no? Y eso está faltando. Tú, Indira, ¿qué dices? Bueno, comparto, sí, gracias. De manera general, creo que el sentir, ¿no? De lo que ha planteado Carmela, podemos usar adjetivos, ¿no? También siento que es un momento de mucha preocupación, no solamente, digamos, pensando de quienes tienen la responsabilidad en estos momentos de conducir el país, ¿no? Ya sea en el Congreso, ya sea en el gobierno, pero el ánimo mismo de los ciudadanos, de las personas, es de incertidumbre, de preocupación, y creo que eso es algo que no necesariamente está siendo recogido también, ¿no? Sabemos, digamos, en qué tipo de dinámica están de disputa de poder, ¿no? Los unos a los otros en el gobierno y en el Congreso, pero mientras tanto hay una ciudadanía cada vez más preocupada por su futuro, por la situación de crisis que estamos atravesando después de la pandemia, una situación crítica a nivel global, que hace mucho más complicado eso de cosas, bueno, básicas como la subsistencia. Entonces, yo creo que también hay que mirar cómo se ve esto desde el otro lado, ¿no? Desde la sociedad. Y ahí es donde yo encuentro menos tal de expectativa, ¿no? Por supuesto, hay mucha expectativa hace mucho, en realidad no es algo nuevo en nuestros antes, ¿no? El Congreso nunca, bueno, los últimos años al menos, y yo he sido de alguna manera también testigo de eso en primera persona, no necesariamente ha dejado grandes expectativas respecto a un rol de representación. Los gobiernos, ni qué decir, ¿no? Y eso no es una excusa, pero la sensación en todo caso es de una oportunidad que se está perdiendo, ¿no? Para las mayorías, ¿no? La habilidad de salir de la situación en la que nos dejó la pandemia y lo que se evidenció. Yo creo que eso es lo más duro en todo caso, ¿no? Y es algo que se tiene que usar para el momento en el que planteemos estas alternativas, ¿no? Cómo nos encuentra, ¿no? A los ciudadanos, a nuestras expectativas, a nuestras iniciativas, desde la ciudadanía frente a esta de mal gobierno en general, ¿no? De malos representantes y la política vista como algo cada vez más lejano. Díganme ustedes dos, ¿y es posible pensar en un país, en un Perú sin corrupción, sin violencia, con una posible gobernabilidad democrática en estos momentos, en estos tiempos? ¿Es posible pensar eso? ¿Y de qué manera se daría? Yo creo que es Carmela. posible, sí, yo diría que más que pensar en un país sin corrupción, lo que podemos pensar es un país donde podamos mantener a raya la corrupción. Sería idílico pensar que la corrupción va a desaparecer de un momento a otro, pero sí que podemos contar con mecanismos para combatirla. El problema es cuando desde el poder no solamente se deja actuar a la corrupción, sino, digamos, se zambullen en ella, ¿no? Ese es el problema. Y creo que la corrupción tiene muchas manifestaciones, ¿no? No solo el robo abierto, descarado, sino también digamos, generar las condiciones para que esto se dé, ¿no? Lo que empieza por nombrar a gente que resulta estando a cargo del Estado sin tener la preparación para ello, ¿no? Creo que ese ya es simplemente con ese proceder, ¿no? Se está abriendo las puertas a la corrupción.
El problema es cómo le ponemos coto, ¿no? Y el Yo creo que racismo. tenemos además la obligación, ¿no? De que en este mismo momento nos parece un reto demasiado enorme porque la corrupción es algo que realizado, ya no es solamente una cuestión vinculada a las altas autoridades, ya no es solamente una cuestión de prácticas cotidianas, lamentablemente sentimos está generalizado y ha hecho que perdamos la confianza, ¿no? Que es una de las cosas que yo creo que de manera progresiva, parte del deterioro también de la política como una herramienta para los cambios que los esperan es que la mayoría asume que, bueno, probablemente todos son corruptos, ¿no? Y si alguien entra a la política es probablemente que también va a seguir la misma senda, ¿no? De una corrupción normalizada, y si entras que quieres, digamos, aprovecharte de una responsabilidad, ¿no? Que ha sido delegada. Y entonces yo veo que estamos en esa situación, o sea, muy preocupante también respecto a cómo se construye la corrupción y cómo se nos da. Pero la población recordamos que eso no es normal, ¿no? Y que no es algo que pueda ser dejado una realidad que no se cambie, ¿no? Creo que sí es necesario que ese sea un punto que se incorpore también en los diferentes proyectos políticos que estemos dispuestos a construir y aportar, ¿no? Y con esto no me refiero únicamente a los partidos, ¿no? Por supuesto, sino también a las agendas, ¿no? Que cada uno de los espacios organizados de la sociedad va construyendo, las mujeres mismas, el movimiento feminista, ¿no? Es un tema que tiene que incorporar, es una variable, ¿no? O sea, cómo se escucha este vínculo, por ejemplo, con el abuso de poder que se da sobre los derechos de las mujeres. Lo hemos visto bueno, está presente, pero hace un poco tiempo, hace algunos años, ¿no? Con los temas vinculados a la corrupción judicial, por ejemplo, cuánto eso perjudicaba la búsqueda de justicia, ¿no? De las mujeres que acuden al sistema justamente para buscar respecto a las situaciones de violencia que viven, ¿no? Entonces yo creo que es algo frente a lo cual hoy no estamos en la mejor, seguramente, situación, porque es enorme, de resignación, pero justamente por eso es algo que debemos incorporar en nuestras luchas, en nuestras diferentes agendas, y yo creo que no ceder en eso, ¿no? No ceder, a pesar de que hay hoy día, por supuesto, un escenario muy adverso también para esta lucha. ¿Es posible cambiar de agenda en estos momentos, Indira? ¿Me escuchas? ¿Es posible cambiar de agenda tal como lo señalas? Hay problemas de audio. ¿Me escuchas, Indira? Ahora sí soy. Ya. Te pregunto, ¿es posible cambiar de agenda de acuerdo a lo que tú señalas? A ver, yo creo que es necesario, o sea, la posibilidad va a estar también, por supuesto, vista en la práctica, ¿no? Capaz tengamos que ir sumando, ¿no? Hoy yo creo que más allá de que tengamos claro cuáles son los temas prioritarios para el país, y ahí está la lucha contra la corrupción, y ahí está un conjunto de otras problemáticas, probablemente lo que sentimos es que hay una debilidad, quienes no tenemos la tarea de denunciar estos objetivos y sumar a otros, ¿no? Entonces yo creo que es posible, en la medida en que seamos capaces también de tender alianzas, de ampliar los espacios en los que estamos participando, de sumar a otras voces, también de llegar seguramente a quienes no necesariamente están tan convencidas de la necesidad de estos cambios urgentes, ¿no? Y ahí es donde yo también creo que tal vez tengamos que hacer en algún sentido una revisión de cómo hemos caminado y cómo hemos caminado, seguramente también alguna autocrítica de nuestros activismos, ¿no? Cuánto hemos sabido llegar también a otros espacios, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso, ¿no? Es la posibilidad siempre está presente, ¿no? Digamos, en el accionar político, pero entonces de nuestra capacidad
de poder llegar, de poder comunicarnos, de ampliar también el mensaje que queramos transmitir. Rusela, tienes la palabra, si no yo continúo. Ok, gracias. Sí, a ti hay que... Ya, bueno, voy a alzar mi manito de vez en cuando, Zoila. Sí, me parece bien importante este asunto de las agendas, la situación tal como la han planteado ambas, como entre penosa, corrupción, falta de confianza, ¿no? En las instituciones, ¿no? ¿Y cómo ven ustedes los partidos políticos en esto? O sea, en términos de este desafío país, ¿no? Justamente una de las causas que posiblemente, una de las causas sea la propia inexistencia o malas prácticas de los partidos políticos, ¿no? Y dentro de esto también la participación política de las mujeres. O sea, la escasa participación política de las mujeres, ya sabemos que tenemos acoso, ¿no? Político, y que eso obviamente restringe, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para superar esto y cómo hacemos para que verdaderamente podamos tratar y trabajar una agenda realmente inclusiva, ¿no? Y en igualdad, que es como hemos venido planteando, bueno, desde el movimiento feminista también, pero también desde otras tiendas que, por supuesto, apuntan más hacia un manejo democrático, hacia un gobierno, ¿no? Más amplio, ¿no? Y más inclusivo. ¿Cómo lo ven ustedes, Carmela? Empezando por ti y después, obviamente, Indira, ¿no? Bueno, creo que hemos llegado a esta situación tan crítica, en parte por la pandemia, ¿no? En parte por la pandemia que creó un escenario muy desfavorable, pero sobre todo porque desde hace ya décadas a estas alturas estamos arrastrando una crisis de partido, ¿no? Podría decirse que casi cualquiera de los candidatos pudo haber sido elegido hace un año, ¿no? Porque no habían y no hay realmente alternativas políticas que sean suficientemente representativas. Y creo que quizás también hay que pensar en algún otro tipo de estructura de participación política distinta a los partidos tal como han sido las estructuras tradicionales, ¿no? Quizás va a tener que ser de alguna forma más movimentista, pero siempre con núcleos activos y comprometidos. Ahora es cierto que la participación política de las mujeres podría ser mucho mayor, pero yo quisiera destacar que hay mujeres que han tenido y que podrían haber tenido un papel muy destacado. Yo quisiera, de ese año que termina entre julio y julio, quisiera destacar, por ejemplo, una figura como la de Gisela Ortiz. A mí me parece que Gisela Ortiz, que fue ministra de Cultura, es un emblema de el tipo de luchadora política que no representa exclusivamente a las mujeres, pero bien que las representa, y que tiene un compromiso con una causa de derechos humanos que finalmente es ese eje, el de los derechos humanos, el que puede ser transversal a una agenda muy amplia que tenemos que levantar. En este momento tenemos una agenda que abarca problemas que van desde el hambre, el empleo, la lucha contra toda forma de discriminación, y el denominador común de todo ello son los derechos humanos. A mí me parece que haber cambiado a una persona como Gisela Ortiz en el Ministerio de Cultura por Alejandro Salas, por ejemplo, para mí es uno de los eventos más representativos del nivel de crisis que vivimos, ¿no?
y que hay que rescatar a ese tipo de personalidades, de liderazgos como el de ella y otras, ¿no? Que están presentes en distintos espacios, ¿no? Lamentarnos de la poca participación tiene cierto sentido, pero creo que más vale rescatar los liderazgos de personas que han peleado cada uno en su espacio, en distintos momentos, como ella, en otros momentos puede ser Flor Pablo, ¿no? Así hay mujeres, creo yo, que son ejemplares y hay que destacarlas, ¿no? Porque eso permite también resaltar que hay un caminar que hay que profundizar. Y qué bonitas fotos, ¿ah? Qué lindas fotos están colocando, me encanta. A ver, Indira. Entonces, si logramos recuperar, ahí está Indira. La logré ver que se movía. Hola, ¿me Tu escuchas? respuesta, por favor. Sí, ahora sí te escuchamos. Ya, perfecto. Sí, estaba escuchando a Carmela, menos mal que llegué a escucharla también. Yo creo que los son por ahora, no sé si un mal necesario, pero no hemos encontrado otra manera de canalizar la participación y bueno, la representación institucional. Entonces, mientras eso sea así, yo creo que nosotras tenemos que entender que nuestra participación es necesaria, es obligatoria, ¿no? Es algo que tenemos que garantizar, es algo en lo que también tenemos que ser capaces de ser solidarias, de tejer alianzas, estemos o no estemos en partidos políticos, tal vez, o sintamos que no es nuestro espacio en el que necesariamente queramos aportar de forma específica, ¿no? En nuestro quehacer político, que hay que ocuparnos. Y creo que somos conscientes cada vez más que normar por iniciativa propia, ¿no? Ya sabemos todas las dificultades que tienen hoy los partidos en nuestro país, que en realidad que partidos parecen franquicias, que parecen, ¿no? Productos que tienen además dueño, un nombre propio, ¿no? Marcas electorales, más que representar proyectos políticos sobre los cuales uno se puede opinar. Pero sabiendo eso, o sea, no creo que sea al menos para mí, una posibilidad que las mujeres abandonemos los partidos, ¿no? Hay que ver en qué momento también se entra a disputar, hay que también saber generar las condiciones, ¿no? Para que las mujeres tengamos una presencia en la mayor cantidad de los partidos, tengamos clara una agenda y tengamos claro también el tipo de política que hacer dentro de los partidos, ¿no? Porque tan importante como tener claridad sobre nuestra agenda y cómo esa agenda entra en un proceso de algo de tensión, de negociación con las estructuras partidarias. También es importante el que hacer mismo dentro de estos partidos, que a veces termina siendo un obstáculo que se participación de las mujeres, una barrera, ¿cierto? Y termina haciendo que muchas mujeres que se sienten llamadas a participar, incluso terminen alejándose de la política, a veces definitivamente, ¿no? Entonces, hay que mirarlo, ¿no? Mirarlo con los lentes de la cruda realidad, pero sin, nuevamente, ¿no? Sin que eso vaya a cambiar mágicamente, no va a cambiar mágicamente, al menos es parte de la gran batalla que hablamos hace un rato respecto a cómo está la política en nuestro país, la política está como está en nuestro país, porque en parte tenemos ese tipo de plataformas que tienen un particular de hacer política mediada por el dinero, mediada por los intereses más particulares y no tanto ni siquiera por visiones que podamos, ¿no? Poner sobre la mesa y discrepar con ellas, ¿no? Pero más bien es todo lo contrario, es simplemente la búsqueda del rédito particular y el rédito luego del dueño del partido y seguramente saben los hilos dentro, ¿no? Pero en ese escenario las mujeres, yo creo que las feministas además, de leer esa realidad, también ser capaces de, como digo, de tejer alianzas en algunos casos, también obviamente esto sin idealizar a los partidos, incluso a los partidos de izquierda también todavía profundamente machistas y tener una mirada muy, muy pragmática respecto a nuestras agendas y nuestras luchas, poniéndolas a veces en segundo lugar, ¿no? Cuando se trata de entrar en negociaciones, siempre termina siendo la agenda de las mujeres algo que es fácilmente puesto en segundo lugar, o fácilmente descartable, o fácilmente
presentado como no prioritario, pero yo creo que sabiendo esa realidad, que es algo que en general las mujeres que tenemos un interés por lo público, que hay que saber cómo mirar eso y cómo también respaldar, creo que a las mujeres que se animan a participar en la política institucional, ¿no? Y ahí Carmela mencionaba a mujeres que han tenido una trayectoria previa social y que han representado mucho, ¿no? En el ámbito de los espacios que buscan el respeto a los derechos humanos, los derechos sociales, y que luego también tienen que asumir este tipo de responsabilidades a nivel institucional. Y claro, no es sencillo ese tránsito a veces. La política además para las mujeres es bastante violenta, y yo creo que entonces sí es importante ahí visibilizar eso, ¿no? Pero visibilizar también las prácticas que se ponen adelante, y respaldarlas en su momento, ¿no? Y creo que ese es un poco también tal vez el camino que nos toca, ¿no? A las mujeres, sabiendo que estamos también en un escenario donde las corrientes ultraconservadoras están ganando cada vez más espacio, por sus partidos no necesariamente tienen una apertura hacia nuestras demandas. Bueno, entonces hay que saber cómo entre nosotras ser solidarias, ¿no? Sobre la base de en común, en los que coincidamos, y formas de actuar y de hacer política también en las que tenemos creencias, y empujar, ¿no? Y empujar nuestra presencia en esos espacios. Yo creo que no se tienen que abandonar esos espacios, más allá de las personas, digo, que lo que tiene que estar presente ahí son determinadas apuestas, ¿no? Y eso sí me parece siempre importante que lo tengamos presente. Sí, bueno, y en realidad a veces nos preguntamos también que toda la lucha que se ha llevado para lograr incluso primero la cuota, después la paridad, la alternancia, ¿no? Que nos ha llevado ahora a un Congreso con un buen número creo que es el mayor número de mujeres que hemos tenido en el Congreso, el actual, ¿no? Y por lo menos en porcentaje también, ¿no? Y sin embargo es un Congreso en el cual tenemos también políticas antiderechos que se han aprobado de una manera acelerada en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, somos una sociedad, la peruana obviamente no somos una sociedad de lo más democrática, ni tampoco de lo más igualitaria, ¿no? Estamos viendo que también tenemos problemas de racismo y de discriminación. Entonces, volviendo al tema, digamos, en esta situación, mejor dicho, pasando al tema de vista la situación tal como ustedes mismas la han planteado y la estamos dialogando, ¿cuál es la salida política? ¿Cuál es aquella salida política que podamos tener como la luz al final de este túnel oscurísimo, que no tanto como una receta, sino en términos de realmente viabilidad país, ¿no? Ya no tenemos un acuerdo nacional, Carmela, como el que teníamos en la época primigenias, ¿no? Donde realmente se sentaba, pues había todo un trabajo con las fuerzas políticas, con las fuerzas de todos los actores sociales, ¿no? Y económicos del país. Ahora lo que estamos viendo son fracturas por todos lados. Entonces, en este escenario, con una nueva mesa directiva como Lady Camones, con un Bruno Pacheco capturado o entregado de motu propio, qué cosa es lo que podemos esperar, ¿no? Más que esperar, qué cosa es lo que podemos hacer, ¿no? Las fuerzas sanas, las fuerzas activas del país, ¿no? ¿Cómo es que deberíamos intervenir, ¿no? Como solemos decir, ¿no? Ya, la verdad es que yo no tengo, digamos, no puedo sacar el conejo del sombrero, no tengo una alternativa como tal, pero sí quisiera regresar un poco sobre lo que se acaba de mencionar, porque es una situación peculiar la que se vive, ¿no? Por un lado, se puede señalar que hay problemas para la participación política de las mujeres, que hay acoso, todo ello. Y sin embargo, vemos, por ejemplo, cómo es que el día de hoy la presidencia del Congreso ha pasado de manos de una mujer a otra mujer. Tenemos un papel, la fiscalía, por ejemplo, hay ahora una responsabilidad importante de determinadas mujeres. Y
la defensora del pueblo transitoria es una mujer. Creo que el problema no se reduce o no se resuelve con el hecho de que mujeres, determinadas mujeres, en forma individual, tengan acceso a determinados espacios. Creo que hay un problema que tiene que ver con banderas que se han ido desdibujando. Y uno de los problemas de este año, por ejemplo, es que ha habido una suerte de alianza entre una cierta derecha conservadora y una izquierda también conservadora. El hecho, por ejemplo, que se haya querido y que se quiera cambiarle el nombre al Ministerio de la Mujer, y que haya gente que se dice de izquierda y que considere que eso está muy bien, que el tema de la familia debe debe predominar sobre el tema de la mujer en un ministerio como ese, y que lo justifique señalando de que son cosas de mujeres, eh, y que ese tipo de cosas no se discutan a fondo. Me parece que lo que evidencia es que las fuerzas políticas, en las fuerzas políticas hay un clima de mucha conciliación respecto a determinadas banderas que son esenciales. No me refiero solamente a las relativas al tema de las mujeres, sino levantaba yo el tema de derechos humanos más ampliamente. Por ejemplo, hay amenazas a la libertad de prensa. Esa es una cuestión que nos debe dejar indiferente, es la libertad de prensa o una reivindicación, digamos, de una prensa que podamos llamar burguesa. Creo que no. O normas, se aprueban normas, por ejemplo, que dan carta blanca a que se constituyan grupos de autodefensa armada y que les pueda financiar, que esos grupos puedan recibir donaciones. Todo ello configura un panorama muy peligroso para los derechos humanos. Y creo que levantando banderas nítidas y poniendo el tema de los derechos humanos en toda su amplitud, ¿no? Como derechos que son derechos humanos de índole económica, social, cultural, política, se podría vertebrar un movimiento amplio donde va a participar gente democrática de izquierda y también gente democrática liberal, y creo que hay que vertebrar algo de esa índole, ¿no? El Acuerdo Nacional se sigue reuniendo, pero creo que las instituciones, las entidades que participan dentro de él, algunas de ellas no tienen ya la misma representatividad de años pasados. Se necesita vertebrar entonces un espacio que levante estos temas de democracia en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Una democracia vinculada con la lucha contra la discriminación en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Y yo creo que por ahí es que hay que construir las alianzas que Indira estaba planteando. Gracias, Carmela. Muy claro. Indira, ¿cuál sería? Sí, bueno, lo que has planteado, Marcela, es una pregunta bastante difícil de responder, porque hay que tal vez también ponernos a pensar en cómo hemos llegado a esa situación, ¿no? Y yo sí me gustaría en todo caso coincidir en que no es una cuestión solamente de este gobierno, de este Congreso, ¿no? Por más malo que nos parezca, por más que además haya que ser testigos de algún tipo de desenlace respecto a la relación entre quienes ocupan, ¿no?, en este periodo estos poderes, ¿no? Pero la situación no es algo, no es una cuestión de deterioro, como mencionaba yo hace rato, es algo que lamentablemente hemos visto frente a nuestros ojos, ¿no? Y probablemente no advertirlo a tiempo, ¿no? O sea, que tengamos una sorpresa para nosotras, que haya una derecha cada vez más más a nuestros derechos, más empoderada,
decir, plantear cosas que antes hubieran sido, ¿no?, objeto de concurso, ¿no?, de partidos de derecha. Y tampoco es una sorpresa que se ha ido normalizando posiciones, ¿no?, dentro de supuestamente debajo de las banderas de radicalidad, pues que igual, ¿no?, reproducen un conservadurismo y machismo. No es algo ajeno a la realidad de nuestro país, ¿no? El tema es que no tenemos frente a eso una capacidad de respuesta, ¿no? Y eso sí es lo preocupante, ¿no? Y eso es lo grave, ¿no? ¿Cómo puede estar pasando, ¿no?, en nosotras, ¿no?, y en nosotros, que tengamos ese tipo de representación y esta clase de políticos, esta clase de, ¿no?, ostentan el poder en nuestro país. Y a mí cuando me pongo a pensar en eso, cómo es que esto ha pasado, es por supuesto hoy, de noche a la mañana, ¿no? Es que hemos ido incubando como sociedad. La desigualdad, yo creo que sigue sin ser no digo de la respuesta, por eso digo, no es parte de las salidas inmediatas, ¿no? Probablemente, si estamos pensando solamente en la coyuntura, esto es algo que mañana, pasado, el siguiente mes o el fin de año, alguna de estas movidas dentro del Congreso pues nos llevará a un distinto coyunturalmente, ¿no? Pero el problema de fondo va a seguir ahí. Y yo a veces extraño en las discusiones políticas o las discusiones es que alguien piense en que estas otras cuestiones estructurales también han sido un abono o han sido tierra fértil para estas posturas democráticas, que finalmente lo que ha de desgastar es la institucionalidad. La gente siente que no le sirve realmente las instituciones, no le sirve la democracia, no sirven mucho los partidos, entonces da igual quién esté y da igual si es un corrupto o el otro, ¿no? Y eso es algo que sí hay que pensar, ¿no? De que tal vez ahora no estamos necesariamente en espacios institucionales, en espacios partidarios, pero sí pensarlo, porque eso es algo que puede seguir siendo incluso posturas aún más contrarias a nuestros derechos, ¿no? Yo cuando me pregunto si lo que viene puede ser mejor o peor, ¿no? Puede ser incluso más gracias a propuestas aún más demagógicas o sectores aún más a jugar la idea de que las respuestas fáciles pueden solucionar los problemas más difíciles de las personas, ¿no? La pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a cosas básicas en nuestro país, todavía plenamente garantizadas, como la salud, como el bueno, eso es caldo de cultivo, ¿no? Para este tipo de proyectos autoritarios, demagógicos. Mucha gente en nuestro país dice, ¿no?, si se diera la oportunidad de que haya una dictadura que resuelva los problemas de fondo de la gente, la inseguridad, el desempleo, la falta de oportunidades, que lo haya, ¿no? Y eso es grave, o sea, no algo que está en el ADN autoritario de los peruanos, no, yo no lo creo. Yo creo que no está siendo funcional las instituciones y los políticos y en fin, y todo lo que viene detrás de eso, para que las personas sientan que efectivamente hay una mejora de vida y por supuesto una mayor lealtad también con los instrumentos que la política y la democracia da para resolver los problemas, ¿no? Entonces también pienso un poco en esa clave, no porque lo otro no sea importante, ¿no? El tema de inmediato con la situación de los poderes del Estado, que por supuesto ya se habla mucho de si vacancias, si nuevas elecciones, si no sé qué, y no sé cuánto, pero a veces un poco pensando en esas salidas más de corto plazo, pues olvidamos los problemas más de fondo. Yo lo digo además en primera persona porque, claro, siendo congresista me tocó vivir una cosa como el Parlamento, ¿no? Tal vez una situación que permitió dar oxígeno a un Parlamento que igual, ¿no?, que era una amenaza a la democracia, pero el hecho de no pensar tal vez en el mediano plazo, en los problemas estructurales, finalmente nos llevó a una situación muy similar, que es la que estamos viviendo ahora, nuevamente con un Parlamento de corte antiderecho, con un gobierno incapaz de atender mínimamente cualquier tipo de acción del gobierno, y más una decepción para sus votantes, ¿no? Entonces, creo que en nuestra reflexión respecto a cómo salir de esa situación, no hay que dejar de lado también los problemas mayores que han ido desencadenando que estas fuerzas puedan hoy día existir y actuar y tener el poder que tienen. Gracias, Indira. Vamos a hacer una pausa. No se vayan, bicentenarias. Volvemos en unos minutos. Gracias.
Bueno, estoy escuchando la situación en la que nos encontramos, ¿no? Es muy complicado políticamente y siento que con lo que sucede en el Ejecutivo y en el Congreso, la gobernabilidad no existe porque no hay un programa único, no hay una ruta, no hay una vía, sea en legislativo como en el Ejecutivo. Y esto maltrata a la población porque sus necesidades post pandemia, la escuela, la educación, la salud, el trabajo para las mujeres, se encuentran como temas aislados, sueltos, incoherentes, sin sentido político, ¿no? Porque de alguna forma el trabajo político orienta las propuestas y las necesidades y los intereses de las personas, de la población. Y desde mi punto de vista, la gobernabilidad en estos momentos está desarmada, está inexistente, ¿no? De uno y otro lado, y alrededor de eso estamos todas, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel como mujeres? ¿Cuál es nuestra propuesta como personas que sentimos responsabilidad ante lo que sucede, ¿no? Que tenemos responsabilidades, especialmente desde nuestra óptica de mujeres, ¿no? En la medida de que nosotras nos sentimos con derechos, independientemente que nos den o no, nosotras sentimos que hemos ganado mucho espacio, sentimos que podríamos tener capacidad de no solo de cuestionar, sino de plantear alternativas, pero ¿cuál podrían ser esas alternativas desde el punto de vista de ustedes ante esta no gobernabilidad o desgobernabilidad? Yo creo que algo que hay que, aunque sea un tema de, Indira dice que hay que, no hay que quedarse solamente en las cuestiones de coyuntura, que hay que ver las cuestiones de estructura, y tiene razón en gran parte, pero creo que tenemos que ser abiertas y claras en señalar que con este gobierno no vamos a ninguna parte. Mejor dicho, con este gobierno vamos en retroceso. Y y esas necesidades que se han acrecentado con la pandemia se vuelven mucho más difíciles de satisfacer. Este es un gobierno que ni siquiera puede comprar cuestiones, no puede comprar urea, no puede comprar pasaportes, no puede comprar medicamentos, o lo que ya tiene comprado se le vence, ¿no? Es un nivel de desgobierno que resulta intolerable. Y si bien el tipo de salida específica que hay que dar en el plano político puede ser un tema de controversia, pensar en mantener esta inercia contraproducente puede ser fatal, ¿no? Puede ser fatal. Y entonces, sin embargo, sabiendo que ojalá más temprano que tarde este gobierno debe ser reemplazado, hay que tener alternativas para no caer luego en manos de gente igualmente irresponsable, para usar un calificativo bien amplio, ¿no? Entonces, ¿cómo construir esas alternativas que puedan tener una vocación de gobierno responsable, que trabaje por la equidad, etcétera, etcétera? Eso implica pues crear espacios que ahora no existen, espacios amplios, con gente que tenga una trayectoria comprobadamente limpia, ¿no? Al servicio del país y de las mayorías, ¿no? Eso significa... Sí, sigue Indira, sigue. No sé si había acabado, perdón, estoy tratando de no perder la conexión. ¿Sí? Sí, continúa. Gracias, perdón.
Bueno, yo creo que la alternativa para muchos que vemos la situación del país con preocupación es organizarnos, ¿no? Es responder justamente ante el desorden, ante el desgobierno, ante el caos, ante la amenaza, ¿no? Que sienten nuestros derechos, porque, ojo, lo que estamos viendo no es ni siquiera, yo creo que lo máximo a ocurrir, ¿no? Ya hemos visto un adelanto, digamos, en esos últimos meses, sobre todo iniciativas han buscado retroceder cosas tal vez mínimas que habían sido pequeñas conquistas, ¿no? En diversos sectores, en el tema de las mujeres, en el tema educativo, en el tema institucional, pero incluso eso puede ser todavía apenas el inicio, ¿no? De un conjunto de retrocesos. Entonces yo creo que lo necesario y urgente es sí estar organizados, ¿no? Sí convocar, como digo nuevamente, a más personas a sumarse a una batalla por nuestros derechos, que no sea esto algo solamente que quede en cuestión del momento, porque yo siento además que si tuviéramos esa capacidad de responder como sociedad en las diferentes organizaciones, en los espacios académicos, en sus manifestaciones, probablemente ya le hubiéramos podido hacer parte tanto al gobierno, que es inaceptable, ¿no es cierto?, su capacidad, su abandono de las espectadores más vulnerables de nuestro país, como también sus vínculos con la corrupción, y lo mismo del Congreso. Pero no es necesariamente que no sepamos que necesitamos alternativas, el problema no las tenemos, no las hemos construido, no es que nadie sienta falta de rechazo a lo que presente, y nadie deje de sentir un malestar. Por ejemplo, hoy hemos visto cómo se ha dado la elección, probablemente en unos días sintamos el mismo rechazo al escuchar lo que corresponde en el mensaje presidencial, pero el problema es que no tenemos la capacidad de responder ante eso, ¿no? Y entonces ahí es donde a mí me parece que está, que nos toca, al menos para los sectores democráticos, cómo somos capaces de articular una acción desde la sociedad, por ejemplo, para hacer oposición a ese gobierno. Ese gobierno ahora no ha tenido ninguna oposición, o al menos yo siento que no le ha existido por parte de las izquierdas, que ya deberíamos con la plataforma opositora desde lo que nos corresponde a nosotros, no con la agenda de la derecha, que por supuesto yo lamentablemente creo que la mayoría, si no 90 o 100% de la derecha, se ha dejado arrastrar por posturas totalmente antidemocráticas. Esa es la realidad, y bueno, ojalá que la gente de derecha sea capaz de pensar en lo que les corresponde hacer a ellos, pero creo que la gente que nos sentimos de izquierda nos corresponde también constituir una de oposición a eso, porque nadie lo está haciendo, porque nadie ha sido capaz de decir un gobierno legítimo, no solamente te quiero gobierno porque no me gustó que fueras electo, que es un poco la corriente opinión que ha predominado en la comunicación masiva, ¿no? También creo que es una posición nuestra, ¿no? De las democráticas, que tenemos un conjunto de banderas que hemos tratado de construirlas hace algunos años, y es un gobierno que debería llamarse gobierno popular, ni mucho menos. Pero creo que eso ni siquiera esa capacidad de articular todavía la hemos construido, y yo creo que sí hace falta, ¿no? Yo creo que antes hemos sido oposición a otros gobiernos y sabemos lo que es ser oposición democrática, y creo que ese es un rol que hemos dejado de lado. Lo otro vinculado a la continuidad o no del gobierno, yo sinceramente, claro, creo que más allá de nuestros deseos, lo que hay que mirar es la viabilidad de alguna de estas propuestas. Yo sinceramente, más allá de que lo deseemos, no veo a este país ha llegado a un nivel de acuerdo con el gobierno, ¿no? No es que el gobierno simplemente se tiene alguna habilidad para quedarse, es porque ha llegado a un nivel de acuerdo con este Congreso. Y si algo yo aprendí en mi experiencia parlamentaria es que yo creo que es más fácil que un congresista de derecha o supuestamente de izquierda, pero que llegó al cargo únicamente para lucrar, es más fácil que apruebe, no sé, hasta una asamblea constituyente antes que renunciar a su curul, porque muchos de ellos simplemente para aprovecharse de ese cargo, para vivir, para pagar sus cuentas, para, en fin, lucrar económicamente con ese cargo, esa responsabilidad. Y yo sinceramente veo a este Parlamento recortando su mandato, adelantando las elecciones. Yo lamentablemente lo veo así, no tengo o sea, descalifico a quienes creen que es posible lograr nuevas elecciones, pero no creo que eso sea posible, al menos en el corto plazo,
caso dando la iniciativa de adelantar las elecciones. Y esa es la realidad, o lo que es más posible que ocurra. Pero hay que pensar también cuál es nuestro rol. Y sí creo que nos corresponde un rol, en todo caso yo hablo como una mujer, de interpelar lo más duramente posible en las calles, en fin, organizándonos tanto el gobierno y ese Congreso, que además en lo que pueden coinciden, ¿no es cierto?, cuando se trata de vulnerar derechos y de intentarnos hacer retroceder sobre todo vulnerables a las mujeres, y no me queda duda que luego vendrán los pueblos indígenas, también que afectan, por ejemplo, sus derechos colectivos y seguramente otros sectores vulnerables de la sociedad. Entonces, creo que si bien es cierto, en lo inmediato, alternativas que se pueden discutir institucional, sin fortaleza a nivel social, pues eso va a ser mucho más difícil. Si la tuviéramos, creo que es más a raya, tanto este gobierno como el Congreso, que lamentablemente las cosas más graves vinculadas a, sobre todo, los derechos de las mujeres se dan la mano. Señala Indira, me deja interrogantes porque no tenemos liderazgos. La izquierda no tiene líderes en estos momentos. Estamos vacíos de liderazgo femenino y masculino, ¿no? Antes podíamos decir, ya, vayámonos con ese grupo, vayámonos con el otro, y luego se juntan. Pero ahora no. Estamos, la gente que es de izquierda, la gente que busca derecho, la gente que es democrática, independientemente de las ideologías, no tiene liderazgo. Es el momento de la derecha. Parece que fuera el momento de la derecha. Castillo, simbólicamente, como decía Sinesio López un tiempo, unos meses atrás, decía, Castillo es simbólicamente el representante del bicentenario de 1821, ¿no? Es hijo producto de esos años, de esos tiempos, ¿no? Pero en realidad puede ser hijo del pueblo, pero se alía con la derecha, ¿no? O sea, como tú dices, el Ejecutivo con el Legislativo se amarran por cualquier lado, porque si van juntos van a permanecer 5 años. Si van separados, por mucho que se digan, simplemente desaparecen porque la gente está cansada de uno y otro lado y de todos los lados, ¿no? ¿Qué hacemos ante esa carencia de liderazgo? Porque de alguna forma necesitamos no vanguardias, pero sí organización, y en muchos casos existen los partidos de izquierda, pero están como anulados, simplemente han cerrado su carpa, ¿no? Y no la abren porque quizás creen que no es el momento, porque quizás van a aparecer después. Y mientras tanto, las mujeres, porque las que han sufrido más en la pandemia son las mujeres. La pobreza está golpeando más a las mujeres. La pobreza, el mal método de educación, la falta de los proyectos atrasados como son la educación sexual y reproductiva, golpean a las mujeres y a las niñas madres, ¿no? Más de 1.240 madres, jóvenes, niñas, ni siquiera jóvenes, de 10, 11, 12, 13 años, ¿no? Hay indignación, pero ¿qué se hace con esa indignación? ¿Cuál sería el camino para ustedes? Organizarse, de acuerdo, pero ¿cómo? ¿En qué momento? ¿Con quiénes? Yo creo que, sí, hablando en voz alta, creo que, por un lado, bueno, la izquierda tuvo un capital importante, ¿no? Que hablando de una izquierda democrática, ¿no? Que tenía como, digamos, como figura más representativa a Verónica Mendoza, ¿no? Esa izquierda fue satanizada, ¿no? Digamos, y pasó así por la tangente otro sector que se reclama de izquierda, muy conservador, y que comparte además estilos muy tradicionales de hacer política, ¿no?
buscando en realidad usar el poder para poder repartirse prebendas entre ellos, pero creo que hay una situación que se parece un poquitín a el escenario que ocurrió, a lo que pasó con algunos sectores de la izquierda cuando Sendero recién aparecía. ¿En qué sentido? Que ciertos sectores de izquierda, algunos sectores, algunos compañeros de izquierda, cuando Sendero recién aparecía, no se atrevían a deslindar con Sendero, los veían como compañeros equivocados, ¿no? Quizás en parte porque venían de una formación política que asumía que el poder nacía del fusil. Entonces ahí había ciertos pasos comunicantes que le impedían a estos sectores de izquierda deslindar con claridad desde el primer momento, hasta que luego empezaron a ser golpeados. Creo que ahora pasa algo parecido con el gobierno de Castillo. Creo que hay sectores de la izquierda que han sido neutralizados. Y han sido neutralizados porque la izquierda apoyó a Castillo en la segunda vuelta y luego cuesta tomar distancia de él, ¿no? Entonces no se percibe que haya una oposición de izquierda al gobierno de Castillo y lo que implica que el gobierno de Castillo no solamente está haciendo daño al país en general, sino también está haciendo daño a la izquierda porque la desprestigia profundamente. Entonces, los liderazgos que podrían surgir de seno de la izquierda tendrían que partir por hacer una diferenciación clara del tipo de gobierno que se ejerce en la actualidad. Eso en lo que a la izquierda se refiere. Ahora, por otro lado, el movimiento feminista, como un movimiento que tiene cierta autonomía, tiene que levantar más que nunca sus banderas propias, que están muy amenazadas en el clima predominante en la actualidad, donde lo que se han consolidado han sido fuerzas conservadoras, ¿no? De izquierda y de derecha, ¿no? Tú representas a la juventud, tú representas a un tercio del país. Tú eres ahora. Tienes que... Hola, sí, yo quisiera tomar alguna idea de lo que se está mencionando. Creo que, por supuesto, que necesitamos retomar, ¿no? Retomar nuestras banderas. Bueno, más allá de cierto inmovilismo que se pueda ver, también siento que en general, tú mencionaste la parte de liderazgos, ¿no? Y yo, más que liderazgos que por mí son importantes, lo que yo veo, siendo alguien que ahorita no está en un partido político y que hace algunos años ya no está en un rol público de responsabilidad, lo que veo es falta de organización. O sea, la izquierda, los sectores democráticos, los movimientos sociales han sido también criticados mucho, ¿no? En estos últimos años, y creo que esa es también que hay que empezar a mirar como una tarea, ¿no? O sea, no solamente los liderazgos y depender extremadamente de los liderazgos que a veces incluso no son necesariamente liderazgos, sino también liderazgos o espacios electorales, ¿no? Y creo que entonces cuando se depende demasiado de eso, pues pasa un poco lo que pasa ahora, ¿no? Yo más que sentir tal vez que, claro, no solamente esa cuestión que Carmela decía sobre el inamovilismo, yo lo que veo es que no hay organizaciones. Lo que veo es una fragmentación total y una dispersión muy fuerte, ¿no? No hay algo que se pueda llamar ni siquiera un partido político en este momento, ¿no? Eso no, bueno, Perú Libre para mí, bueno, es otro tipo de proyecto, ¿no? Yo no me siento ni identificada menos, pero dentro de lo que puede ser la izquierda democrática no hay un solo partido que exista, que tenga una
digamos, una cierta institucionalidad que pueda ser un referente para que otras personas puedan sumarse, ¿no? No lo hay. Entonces también creo que hay que ser muy franco el punto de partida sobre el cual estamos mirando este proceso, ¿no? Y no es una excusa, lo digo para que eso más bien sea nuestro punto de partida, lo que hay que reconstruir, ¿no? Y hay que reconstruir estos proyectos políticos que sepan diferenciarse, pero que también sepan proponer en este momento, que sepan ser una alternativa frente a lo que viene, y yo creo que sinceramente no lo hay eso en este momento. O sea, la izquierda misma, por sus errores, y ahí obviamente muchos tendremos que hacer un balance de los últimos años, porque estamos hablando de otros procesos, ¿no? Los procesos que hubieron en décadas anteriores, pero hay errores que se cometieron y que nos han llevado a la situación en la que estamos, que ya no hay un referente político de izquierda y hay más bien una falta de iniciativa política, una falta de propuestas en un momento tan difícil como el que decíamos hace un rato. La gente tiene una serie de problemas de todo tipo, laborales, las mujeres están cada vez más certificadas y más bien lo que hay es una falta de ilusiones respecto a qué propuestas se plantearía ante a eso en primer lugar. Y yo creo que ahí es donde más bien hay una responsabilidad. Y en el caso del movimiento feminista, yo creo que poco hacer esa misma evaluación, ¿no? Ya incluso en la primera vuelta, después de la primera vuelta del 2021, creo que nos correspondía hacer una evaluación muy sincera y seguramente también con la mayor de la disposición a escucharnos, de cómo hemos llegado a una situación en la que en la segunda vuelta teníamos dos alternativas que estaban lo más lejos posible siquiera constituirse alianzas, ¿no es cierto?, para los movimientos de mujeres o feministas que por supuesto tienen una independencia de los partidos políticos, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a una situación como esa, ¿no? Y no también mirarnos respecto a de qué manera hemos ido haciendo política en la sociedad, ¿no? Para llegar a otros sectores y más bien no terminar arrinconadas por estos sectores ultraconservadores. Todo lo que se debatió respecto a si la agenda feminista o no terminaba siendo más bien una especie de, pues, yo no lo creo, pero hay quienes lo dijeron, una mochila para los proyectos políticos. No sé si eso es así, pero en todo caso sí es algo que nos corresponde analizar por qué mismo es una corriente que, por ejemplo, ha agarrado presencia a nivel global. Nosotras seguimos siendo una nación en la que incluso nos cuesta articular entre las diferentes mujeres, las mujeres en su diversidad. Tiene mucho que ver con pues, nuestras formas también seguramente de desarrollar nuestro ritmo y nuestra capacidad también de comprender esa enorme diversidad que hay en nuestro país y las diferentes fracturas que también existen entre los sectores de la población. Entonces yo me expreso porque creo que sí, en los espacios de movimientos sociales, en los espacios de organización, es donde yo pienso que también están las alternativas para salir de esta situación de profunda crisis para un mediano y para largo plazo. No dejar de pensar, por supuesto, en las cuestiones inmediatas que se darán y en las que muchas de nosotros vamos a poder tener la capacidad de incidir directamente, porque ya estamos viendo que esto son, como se dice hoy día, juegos de trono, ¿no? Se sacan, se ponen, se vacan, se anulan y casi sale uno y entra el otro y la verdad no cambia mucho, pero en lo que sí podemos incidir, es en construir, ¿no es cierto?, ese tejido o reconstruir eso, que sea capaz también de ponerle un freno a estos sectores que usan política para llevar a cabo pues sus intereses más particulares, ¿no? Y es ahí donde yo siento que hay muchas tareas que desarrollar y hay mucho que hacer y que digamos, apuntalar, y para eso sí, pues, hay que abrirnos, hay que escuchar, sin superar a veces esta vocación que tenemos por incidir en nuestras diferencias, ¿no? Tanto a nivel político, pero también en los espacios sociales, esto termina ocurriéndonos, ¿no? Entonces, eso yo creo que en nuestro país, en los momentos más críticos, las alternativas frente al desastre político han estado siempre en la sociedad, ¿no? En su capacidad de resistir, de crear, de constituir alternativas, ¿no? Hace un rato mencionabas tú, por ejemplo, claro, cómo este momento de tanta dificultad institucional, de tanta dificultad económica, hace que las mujeres estemos en una posición, pues, incluso de mayor recarga, de mayor vulnerabilidad, y
mujeres han vuelto a reinventar la organización social, ¿no? Han vuelto a constituir ollas comunes, han vuelto incluso, muchas de ellas no venían de procesos previos de organización de base, pero ahí están, han vuelto a crear. Siempre termina siendo eso, ¿no? Quien desde la se responde antes que la política, y entonces creo que nos corresponde ayudar a fortalecer también esas alternativas. Bruselas. ¿Me permite, Zoila? Bueno, sí, realmente ya estamos al final del programa. Definitivamente nos hemos pasado incluso largamente de nuestra hora de programa habitual, pero vale la pena realmente, y tenemos que agradecerle a BIS por esa tolerancia que ha tenido en términos, digamos, de tiempo. Por un lado está el pacto social que plantea Indira, la agenda de derechos que nos habla también, y desde un primer momento, Carmela, ¿no? Tenemos un año, permítanme decirlo, yo no soy pesimista, pero la verdad que siento que tenemos un año perdido en términos de lo que es agenda país, ¿no? Se nos ha discurrido, digamos, el año como el agua entre los dedos, ¿no? Y eso es indignante, es realmente muy, digamos, muy malo a nivel económico, a nivel social, a nivel político. No tenemos debates tampoco programáticos ni políticos, la verdad que da pena. Yo ya no veo programas políticos, no sé si, bueno, ustedes, además que no invitan a los mismos de siempre, entonces no tenemos una posibilidad, digamos, más amplia, ¿no? Como para poder, como ahora, escuchar, digamos, unos análisis más, pues, inteligentes y objetivos. Entonces, digamos, ya al cierre, como digo, de este programa, y ojalá que las podamos tener nuevamente con nosotras, ¿no? ¿Cuál sería este mensaje final que cada una da a las bicentenarias, ¿no? En este contexto de fiestas patrias, un poco nublado, en esta Lima gris, ¿no? Pero que queremos ver tal vez con no un cielo azul, pero por lo menos que avisore, ¿no? Algo de resolana, ¿no? Que nos dé algo de claridad y también de calorcito, ¿no? Que tanto lo necesitamos. Carmela y después Indira al cierre, por favor, de esta gran mesa, digamos, que hemos tenido con ustedes. Y yo creo, si capto bien la última intervención de Indira, creo que si en este momento no tenemos alternativas maduras, ¿no? Para los problemas macro, sin embargo, sí podemos hacer una suerte de acumulación y de construcción de fuerzas en espacios sectoriales, en experiencias que pueden ser demostrativas, ¿no? En espacios específicos, ¿no? Quizás, por ejemplo, desde una feria como el Rurak Maki, ¿no? Donde se ve, digamos, la creatividad de hombres y mujeres artesanas, o en otros espacios, hacer visible, ¿no? Estas gestas, ¿no? Estas gestas, y reconocer que desde ahí se pueden levantar también propuestas, ¿no? Y creo que eso sería un saludo a las bicentenarias, que en cada uno de estos espacios están construyendo alternativas que pueden parecer pequeñitas, pero que pueden ser los ladrillos con los cuales vamos construyendo una fuerza más grande. Gracias, Carmela. Indira. Sí, de mi parte solamente mencionar que yo creo que en estos momentos tan complicados, donde todo se ve tan incierto, yo sí creo que incidir en la movilización ciudadana, ¿no? Y claro, en la capacidad de diálogo, y ojalá que podamos construir plataformas donde podamos arreglando agendas, ¿no? De defender agendas de estas que son las más riesgosas, ¿no? De retrocesos, pero acompañar esto de la movilización, ¿no? Yo no siento que en estos momentos solamente apoyar justamente a quienes han intentado cortar lo institucional, ¿no? Y entonces la movilización, la capacidad de expresarnos en lo público es clave y es fundamental. Articularnos, organizarnos,
y salir a la calle, ¿no? Porque ahorita no hay, digamos, legitimidad suficiente en quienes están ejerciendo cargos de representación para justamente, pues, representar ese malestar que se está generando cada vez más en los países. Y yo creo que eso hay que, en todo caso, también, pues, enfrentarlo, ¿no? Yo siento que es un momento muy, muy complicado y no hay que tener temor, en todo caso, también de expresar esta posición que tenemos, esta sensación de rechazo de la política también en calles como corresponde, ¿no? En espacios nuevos, en espacios articulados, en las calles. El asunto es que nos podamos expresar con voz propia, ¿no? Y que sin represión, ¿no? Digamos, ¿no? El tomar las calles, digamos, para hacer una política pública, ¿no? Ciudadana, no significa que es violencia, ni mucho menos, pero sí significa una capacidad de expresión colectiva que creo que debemos mantener, y es parte también de los derechos humanos que tenemos como ciudadanas y como ciudadanos. Zoilita, tu despedida y ya vamos al cierre. Y muchísimas gracias a ustedes. Quédense ahí porque estamos haciendo un cierre conjunto. Zoila. Cierre para dar mi opinión y cierre para cerrar la audición. Bueno, yo me uno a las propuestas de ustedes. Creo que las mujeres tenemos que golpear, como se dice, ¿no? Yo pienso que si las mujeres golpeamos, el golpe se va a sentir. Eso significa que todavía vivimos, ¿no? Los golpes pueden ser de diversas maneras, ¿no? Simbólicas, activistamente, etcétera, ¿no? Y porque quedarnos, vale la reflexión, para nosotros es importantísimo la reflexión para ver dónde están las pistas, por dónde caminar, por dónde ir, ¿no? Es importante las pistas. Y me uno a las propuestas de ustedes, son las que más o menos hemos estado discutiendo también con Rusela. Podemos discutirla con otros colegas, con otras personas, y acá lo que hacemos es levantar las actividades creativas de las mujeres. Hay muchas mujeres que en silencio están creando arte, ciencia, prácticas, están investigando, están editando, ¿no? Me imagino que ese producto, ese volumen va a salir también en algún momento como un boomerang, ¿no? Como un boomerang. Y eso es importante. Aparentemente todo está tranquilo, pero la derecha está ganando terreno. Eso sí hay que decirlo, la derecha está ganando terreno, ¿no? La derecha en el sentido de el patriarcado está ganando terreno. El patriarcado está recuperando lo que perdió, por ejemplo. En las próximas elecciones, si es que hay elecciones prontas o las que se demoren, el patriarcado puede determinar que no haya, ¿cómo se llama esto? Cuando las mujeres vamos todas juntas y los hombres también, que no haya alternancia, ¿no? Paridad y alternancia. Claro, pueden cortarlo porque todo está en sus manos, ¿no? Una norma, una ley, claro que no los vamos a hacer caso, pero hemos ganado la paridad y la alternancia después de muchos años, ¿no? Con peleas constantes, gritos, bullas, etcétera, etcétera. Y pueden ellos simplemente decir, ya no hay más paridad o alternancia, así como dicen, no hay más derecho sexual y reproductivo en las escuelas, ¿no? Así como dicen, no hay más, que otras cosas han cortado ya. Las UNEO, que haya muchas universidades públicas, privadas, para que todo el mundo haga lo que quiere y lo que puede, ¿no? Y así sucesivamente, todavía faltan muchas cosas. Acaba de ganar un congreso, acaba de ganar una dirigencia, una mesa directiva en el Congreso que es totalmente conservadora, ¿no? Y bueno, esperamos que hayan más movimientos, ¿no? Esperamos que las cosas se sigan moviéndose. Como yo estoy de acuerdo con Indira, hay que moverse, porque si no te dejas sentir, te joden.
te joden, ¿no? Por eso es la necesidad de trabajar sobre igualdad real. Yo estoy recontra convencida sobre la igualdad real. Así como ustedes, ¿no? Así como está Rusela. Y bueno, gracias por haber participado. Yo creo que hay que tenerlas siempre por acá, ¿no? Porque nos reconforta y además nos da más ideas, nos da más lucidez, nos ayuda mucho, ¿no? Una con la experiencia, la otra con su juventud, que quiere estar en las calles en todas partes. Y experiencia también. Claro. Yo a Indira la persigo en todas partes, ahí donde va, ahí estoy, ¿no? Porque es un aliento, ella y otras mujeres más como ella, ¿no? Y claro, porque liderazgo sí hay, Zoila. Lo que sucede es que nos preguntamos, ¿no? Que en estos, sobre todo cuando vemos estos liderazgos que hay ahora en el Congreso, o estos que van a postular en las elecciones, que la verdad es que está un terror, o sea, yo así muero de terror de tener pues a un López Aliaga de alcalde de Lima, ¿no? Por ponerle un ejemplo, ¿no? O sea, y no es solamente el terror que se siente en el sentido, digamos, de decirlo así, o de sentimiento, o de piel, sino por lo que implica, ¿no? O sea, por lo que implica en términos de conservadurismo y tal, todo lo que se ha hablado. Bueno, nos podíamos quedar más rato conversando, definitivamente hay muchos temas y preguntas y también ganas de intervenir en algunas de las ideas expresadas, pero bueno, como digo, estamos cerrando ya largamente el programa, ya se pasó el tiempo. Muchísimas gracias, Indira, Carmela, un abrazote de Fiestas Patrias para ustedes, ¿no? Invitadas de lujo. Gracias también a Néstor Becerra y al equipo de BIS Televisión, al señor Percy Ayala, el súper técnico que tenemos, a Paola Grandes, que es nuestra gran productora del programa también, al equipo de Mujer y Sociedad. Anoten nuestros teléfonos, siempre lo decimos, llámennos con toda confianza al 999-893-221 o al 970-7925-95 o también escriban a mis@mujerysociedad.org.pe y también a las redes de BIS Televisión, ¿no? Hasta el próximo martes 2 de agosto a las 5 de la tarde. Este viernes se repite el programa de hoy, o sea que lo podemos volver a ver. Cuídense mucho, bicentenarias, cuídense mucho, celebren, pero con cuidado. Y un abrazote, Carmela, otro abrazote grande para ti, Indira, Zoila. Habrá que celebrar de todas maneras, porque el Perú es más grande que sus problemas, que es una frase hecha, pero que ahora me salió del corazón decirla. Muchas gracias a ustedes. Gracias, un abrazo. Gracias, Indira, gracias. Hasta luego.